Buenos días, gracias por sintonizar a Mujeres de Enfoque. Estamos estudiando sobre la vida de María, la hermana de Marta. Estuvimos hablando las últimas 2 veces sobre ella y estamos leyendo en los evangelios todo lo que sabemos de ella, de María. Entonces vamos a seguir hoy. Y vamos a estar en el libro de Juan, por favor. Juan, capítulo 11, empezando con versículo 1. Juan 11, el versículo 1 a 5. Vamos a empezar ahí. Y espero que estén listas. Ya saben lo que significa tener algo con qué escribir, algo en donde escribir y obviamente tener nuestra palabra, la palabra de Dios, la Biblia. Entonces vamos a leer aquí en Juan 11, 1 a 5, por favor. Dice la palabra del Señor así. Y estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, mira, el que tú amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y Jesús amaba a Marta y su hermana y a Lázaro. Muy interesante. No vamos a hablar ahorita de todo el milagro que hizo Jesús con Lázaro, que ya había muerto, y Jesús lo resucitó, ¿verdad? Eso en sí es un milagro, es algo que Jesús de nuevo enseñaba que Él era el Hijo de Dios, ¿sí? Ahora, lo interesante de esta escritura, de este pasaje, es de que nos damos cuenta de otras cosas, ¿sí? Entonces, ya sabíamos que Marta, María y Lázaro, hermanos, son de la aldea Betania. Y entonces lo que no había mencionado es que el nombre Lázaro significa Dios ayuda. Entonces es un abreviamiento de el nombre Eleazar. Así que Betania, recordamos que es una aldea pequeña, pero es interesante que tenemos que darnos cuenta que este pasaje no es igual como otro muy interesante. El Evangelio nos dice el tiempo, no nos dice el tiempo transcurrido en este evento y los eventos descritos en estos versos, y también en capítulo 10, versos 40 y 42. Pero ahora lo que estamos leyendo, lo que leímos aquí, que en el verso 2 incluye un detalle que no habíamos visto antes, ¿sí? Según lo que hizo María en ungir a Jesús. Entonces vamos a leer de nuevo este verso 2. Dice: María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor. Eso ya lo sabíamos, ¿verdad? Con perfume, eso lo sabíamos. Y le secó los pies con sus cabellos. Esperen, ese detalle no tuvimos, ¿no? Ese es un detalle excelente. Algo que más nos enseña esta devoción que María tenía para con Jesús.
un amor increíble. Entonces, es algo que en los otros textos que habíamos leído antes no nos dice, no nos comentó, pero aquí en Juan nos da ese detalle que para mí es algo muy importante, es algo extraordinario, es algo que me deja con la boca abierta, ¿ya? Porque mira, ella ungió al Señor, ¿verdad? Lo ungió, ya sabíamos, con perfume y muy costoso el perfume, ¿verdad? Ya lo sabíamos. Y le secó los pies con sus cabellos. No tenía toalla, no tenía... Con sus cabellos le secó los pies a Jesús. Un detalle muy importante para mí ver de esta discípula de Jesús. Un ejemplo para nosotras en cómo ser discípula. Eso me maravilla y yo sé que a ti también, ¿verdad? Entonces, repasando al 3, dice, las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús, Señor, mira, el que tú amas está enfermo. Pues ¿de quién hablan? Habla de su hermano, ¿ya? Lázaro estaba enfermo al punto de morir y entonces, como si Jesús no lo supiera, le están reclamando, le están diciendo, mira, nuestro hermano, el amado tuyo, uno que tú amas, está muy enfermo. Entonces es interesante que ellas mandaron a decir, ¿verdad? Y la frase puede indicar que quizás Jesús estaba todavía al otro lado del Jordán, no en Betania en sí. Y cuando le dicen a Jesús, el que tú amas, wow, qué frase, ¿verdad? Qué palabras muy potentes, qué palabras pueden ser presumidas, pero sin duda Lázaro era un íntimo amigo del Señor y eso lo vemos en otras partes de la escritura. Así que interesante la respuesta de Jesús cuando dijo, esta enferma no es para muerte. Saben que hay enfermedades, pecados para muerte y algunos que no son. ¿Y por qué no es para muerte esto? Pues Jesús sigue diciendo, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Entonces, no es para muerte. El resultado inmediato, no era lo final. Las hermanas están preocupadas, están ansiosas que Jesús tiene que venir con ellos y tratar con su hermano que está muy enfermo. Y Jesús les anima. Algo nunca antes había sucedido, que Él iba a resucitar a un hombre. Entonces, Él dijo, no es para muerte. Jesús muestra la misma seguridad en Marcos 5:39, ¿ya? Entonces, no es para muerte, sino para la gloria de Dios. El Hijo de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Lo que glorifica al Padre también glorifica al Hijo. Son uno, ¿ya? No se separa el Padre ni con el Hijo. No se separan. Padre, Hijo, Espíritu Santo, solo un Dios, ¿ya? Entonces no se pueden separar. Entonces, esto indica la estrecha relación entre ambos, entre el Padre y el Hijo, lo que justifica el reconocimiento de la deidad de Jesús. Increíble. Lean esa historia cuando Jesús sí resucita a Lázaro. No vamos a entrar en eso. Entonces, en el 5 allí, un versículo interesante también, que dice, y Jesús amaba a Marta, a su hermana María y a Lázaro. Wow, entonces Dios hace acepción de persona, tienen sus favoritos, ¿qué es esto, no? Porque la escritura nos
insta a no tener favoritos, no preferir unos a otros. Pero aquí esta escritura dice que Jesús amaba a Marta. Entonces, la frase nos informa que el retraso del Señor, según el versículo 6, que no vamos a leer, pero tú lo puedes leer, no se debía a apatía o indiferencia. Eso es lo que está significando aquí en este verso 5. Ahora, vamos a dejarlo ahí. Quería darles un trasfondo que no habíamos visto antes, específicamente que ahí en el verso 2, que a María le secó los pies con sus cabellos, y también que Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Entonces, vamos a ir ahora a Juan capítulo 12, versos 1 a 8. Juan 12, 1 a 8, ¿sí? Vamos a ver. Dice, entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado entre los muertos. Y le hicieron una cena allí, y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos. Otra vez. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. En el 4. Y Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que le iba a entregar, dijo, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón. Fuerte, ¿no? Y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. El 7. Entonces Jesús dijo, déjala, para que lo guarde para el día de mi sepultura. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Interesante. Otro aspecto un poco distinto de los las otras referencias refiriéndose a esta misma escena, ¿no? Entonces, en el 1 aquí dice, entonces Jesús 6 días antes de la Pascua vino a Betania, ¿no? Entonces Jesús vino, la acción de Jesús estaba en directa contradicción a la opinión de la gente y de las autoridades religiosas, que no podían comprender cómo él estaba dispuesto a entregar su vida, ¿ya? Entonces, en verso 2, otra vez, nos recuerda la escena que hemos leído, de que había una cena, ¿ya? Y esto es muy distinto, porque enfatiza que Lázaro está allí también. ¿Por qué es importante? Porque Lázaro había muerto y Jesús lo había resucitado, porque allí está en el 1, ¿verdad? Al final del 1 dice, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado. ¡Wow! Entonces, aquí está una escena con la familia entera, Marta, María y Lázaro, ¿ya? Entonces hicieron una cena. Esto es la Pascua, ¿verdad? Y la Pascua se observaba matando y comiendo un cordero después que se ponía el sol. Y eso es algo que era algo establecido según Deuteronomio 16:7 y Levíticos 23:6.
5. Ustedes pueden leer eso, ¿ya? Entonces dice, pero Lázaro también estaba sentado a la mesa. Pues Lázaro también fue invitado con sus hermanas a la cena en la casa de Simón, que también vivía en Betania, ¿ya? Y solo quiero referirme un momento a Marcos 14, por favor. Vamos a ir a Marcos 14, versículo 3. Marcos 14, 3. Solo la primera parte, porque aquí confirma lo que hemos leído. Sí, dice, y estando él en Betania, ya sentado a la mesa en casa de Simón el leproso. Ok. Hay otra historia que vamos a estar también viendo la próxima vez, referente a una escena semejante en la casa de un hombre, Simón, pero no Simón el leproso, sino Simón el fariseo. Entonces, regresamos a Juan, Juan capítulo 12, decía que Simón el leproso. Entonces, vamos a ver la próxima enseñanza en Lucas 7, 36 a 50. Eso es muy parecido a esta historia que estamos leyendo, que hemos estado leyendo. Pero es diferente, no son las mismas personas, aunque para mí me confundí hace tiempo porque es Simón y Simón, pero uno está en Betania, el otro en Galilea, así que interesante que esto ocurre más que una vez, con más personas, diferentes personas. Entonces, en 3, dice, entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y los secó con los cabellos, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. ¡Wow! Te puedes imaginar, me encanta oler cosas bonitas, dulces. A mí me gusta poner perfume, pero imagínate esta escena, que María tomó todo el frasco y ungió a Jesús, ¿ya? Y ese aroma de ese perfume costoso llenaba la casa. Así que recuerden que habíamos hablado que este perfume era de nardo puro, que costaba mucho. Eso vimos en Mateo 26, 7 parece. Mateo 26, 7, sí. Entonces, su valor podía estimarse en unos 300 denarios, ¿ya? El salario de un obrero por todo un año. ¡Wow! María no le importó el costo. María ungió al Señor, al Mesías, al nuestro Salvador. Entonces, interesante que aquí nos da otro detalle que había mencionado antes en Juan 11, de que María ungió los pies de Jesús. So, imagínense esta escena. La acción de María era de gran humildad. Solo los siervos o esclavos se inclinaban y lavaban los pies de un visitante. Y María no le importó nada más excepto cumplir el deseo, su fe en ungir a Jesús. Entonces, aquí en el 4 vemos un detalle que no habíamos visto antes, pero más claro no puede ser. ¿Y de qué se trata? Se trata de Judas, ¿no? Dice, y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que le iba a entregar, ya sabemos, o si no saben, por las escrituras, los evangelios, sabemos que había alguien que le iba a entregar a Jesús, a los líderes religiosos, y el resultado de eso sería la crucificación. Entonces, este mismo ha andado con Jesús por 3 años.
se ha asimilado como un discípulo. Y aquí mismo dice uno de sus discípulos, pero nos damos cuenta que de veras no era hijo de Dios, no era salvo por todo lo que él hizo, ¿ya? Entonces, él dijo en el verso 5, dijo, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Ay, qué corazón tan lindo, ¿no? Está pendiente de los que no tienen. No, no es verdad, porque justo si leemos el 6 y lo vamos a leer, nos damos cuenta de su corazón. ¿Por qué dijo tal cosa? ¿Qué era su motivación? Bueno, en el 6 dice, pero dijo esto no porque se preocupaba por los pobres, dicho y hecho. No tienes que adivinarlo, no tienes que decidir por ti misma, sería salvo, no sería salvo. Aquí nos aclara, la escritura nos aclara, no Elia, yo no soy, la escritura nos aclara. Con esto dice, no porque se preocupaba por los pobres, sino porque ¿qué? Era un ladrón. ¡Wow! Más directo no puede ser, más obvio, más verdadero. No tenemos que adivinar o tratar de cuestionar. Aquí nos dice claro Juan sobre quién era este Judas Iscariote, porque era un ladrón. Y no solo allí quedó, sino sigue diciendo Juan, y como tenía la bolsa del dinero, él era el tesorero entre los discípulos, ¿sí? Sustraía de lo que se echaba en ella. ¡Wow! ¡Qué motivación! No por amar o estar pendiente a los pobres, ¿no? Por los pobres, sino porque era ladrón. Muy interesante, ¿no? Bueno, en el 7 dice, Jesús viene al rescate, viene a apoyar a María. Mira lo que dice. Entonces Jesús dijo, déjala para que lo guarde para el día de mi sepultura. María está tomando acción por medio de la fe que ella tiene en Jesús, conociendo que por los labios, las palabras de Jesús mismo, Él ha enseñado, ha advertido, les ha preparado el pensar a sus discípulos de que Él va a morir. Y al morir, el cuerpo es ungido con aceites y muchas cosas. María ya lo sabía, lo creía. Creía en Jesús, lo amaba. Ella estaba dispuesta a hacer lo posible mientras que Jesús está entre ellos. Increíble. Sus discípulos no creyeron en total, no entendieron hasta después de la muerte y resurrección de Jesús. Pero María había estado a los pies de Él, escuchando sus enseñanzas, sus advertencias, su sabiduría, la escritura por medio de su boca. Y ella le creyó. Entonces, Jesús le dice a Judas, déjala. ¡Yay! Qué lindo, ¿no? Jesús viene en pro de María, déjala para que lo guarde para el día de mi sepultura. Entonces Jesús mira favorablemente el gesto de la mujer como un previo anuncio de su muerte que se acercaba. Era inminente. Nada iba a parar todo lo que Dios había preparado
hasta la muerte de Jesús. ¿Ya? Entonces, aquí dice como que Judas quería quitarle el resto del perfume, ¿no? Para aún todavía, según él, dar el dinero, venderlo y darle el dinero a los pobres. Pero Jesús le dijo, déjala, ¿por qué? Para lo que guarde, para que lo guarde para el día de mi sepultura. Es evidente que María entendió las predicciones de Jesús acerca de su muerte. Y en contraste con los discípulos, ella aceptó y comprendió las profecías. El ungimiento de María fue un acto profético que anticipó la muerte y sepultura de Jesús. Esta mujer se reconoce hasta ahora por todo el mundo por estas acciones, por ungir a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué dice todo esto? Jesús, conociendo el corazón de Judas, aún dice, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Ahí está el punto. No importa qué apariencias tenga Judas delante de los hombres, Jesús ya sabe lo que tiene en su corazón. Él no se sorprendía que él era ladrón, no se sorprendía que lo iba a entregar, ya sabía, pero cumplió un propósito. Aún esto, mira, recordemos que María hasta hoy en día es recordada por este ungimiento de nuestro Señor. Wow, ella es un ejemplo para con nosotras de una verdadera discípula. Nos debe animar para seguir a Jesús, sentarnos a sus pies, y no físicamente, obviamente no, porque ya no lo tenemos encarnado aquí, ¿no? Como María, pero lo tenemos por su escritura. Es tan importante pasar tiempo, conocer qué ha dicho, por qué lo ha dicho, y aunque no lo entendamos en el momento, hay que obedecer, porque eso es lo que se requiere de una verdadera discípula. Yo no sé más o menos que tú, pero ¿somos hijas de Dios o no somos hijas de Dios? ¿Somos discípulas de Jesús o no somos hijas o discípulas de Jesús, verdad? Entonces, ella es un ejemplo. Ella puso en acción su fe. Creyó en Jesús, creyó lo que dijo Jesús y actuó en fe por esa creencia. Entonces, ¿qué de nosotros? Ella escogió lo mejor, teniendo a Jesús entre los humanos. Ella escogió sentarse a sus pies, escuchar su palabra, recibir sus enseñanzas y ponerlas por obra. Ella amaba a Jesús de tal manera, no importó nada más excepto expresar su amor para con Jesús. ¡Wow! Le secó los pies con sus cabellos. Yo no tengo cabello largo, no, me imagino que si tenía su pelo tan largo, y qué ternura. Los pies, en esos tiempos no tenían calzado que cubría todo el pie, eran sandalias, tipos de sandalias, entonces se ensuciaba el pie. Era lo más sucio del cuerpo por caminar sobre la tierra. Y ella
A ella no le importó. Qué amor y qué ternura para con nuestro Salvador. Qué ejemplo para con nosotras. Y qué de nosotras. Hermanas, por favor, necesitamos ser unas buenas discípulas de Jesús. María se enfocó en Jesús y es ejemplo para con nosotras. Nosotras también necesitamos enfocarnos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hasta la próxima.